Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. La exposición del día de hoy está a cargo del doctor Mayo Gruber, PEA Froes. El doctor tiene una larga trayectoria en la cual en esta ocasión nos da una pequeña charla acerca del tema de características clínicas y radiográficas de lesiones odontogénicas. El doctor Gruber es un especialista en radiología oral y maxilofacial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente es docente de la Universidad Católica Santa María. Es magíster. Doctor, adelante, es todo suyo. Buenas noches con toda la audiencia. Para mí es un placer y un honor volver a través de esta pantalla, comunicarme con todos los colegas y el personal de salud que trabaja en la rama de Doctor, odontología. disculpe, ¿me logra escuchar? Sí, yo te escucho. ¿Ustedes? Adelante. Sí, adelante, doctor. Rodolfo Tejada. Ya, ok. Como les decía, para mí es una satisfacción poder llevar este tema el día de hoy. Que son características clínicas radiográficas de las lesiones odontogénicas. Cabe resaltar que este título tiene diferentes nominaciones de acuerdo a la característica de las cuales se origina. Entonces, cuando nosotros decimos lesiones odontogénicas, son aquellas también que son lesiones de origen pulpar porque derivan de la pulpa odontogénica, o también como características en algunos autores las llaman como lesiones de origen inflamatorio, porque inflaman al contenido pulpar. Entonces, con tres nombres se reconoce a este tipo de lesiones. Podemos nombrarlas como lesiones de origen odontogénica, lesiones de origen pulpar o lesiones de origen eh, odontogénicas, como decía. Muy bien, entonces vamos a empezar. No, no avanza. Ahí está. Muy bien. A ver, para tener un conocimiento biológico de lo que comprometen al periápice y a la pulpa dental, entonces nosotros tenemos tener un conocimiento biológico de todas aquellas condiciones que van a comprometer la pulpa, cualquiera que sea la vía de compromiso como origen del componente pulpar, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas, o por aquello algunos autores denominan la vía hematógena a través de la anacoresis, contenido que ya está en desuso por algunas investigaciones. Es necesario tener en cuenta estas condiciones. Miren bien. Un problema de la vez pasada. Ujú. Probablemente me puedas ayudar. Muy bien. Aquí tenemos una estructura dentaria en la que podemos reconocer el paradonto. Este paradonto está, como ustedes observando, está constituido por el diente, el hueso y el ligamento periodontal. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que la pulpa está constituida biológicamente por dos tipos de fibras. Unas que se encuentran en la superficie externa de la pulpa y que están comprometiendo o dentro de lo que son los conductos dentinarios. Estas prolongaciones protoplasmáticas de la pulpa son denominadas fibras delta A. Estas son de característica sensitiva
son de corta duración y el dolor es agudo. Luego tenemos la pulpa central que se encuentra en la cámara pulpar y que está con esos puntos amarillos y que son las fibras C. Estas fibras son de conducción lenta. A nivel del periápice, estamos marcando estos puntos rojos que van a representar las células de los restos epiteliales de Malassez. Estos restos epiteliales de Malassez se encuentran en forma y en estado quiescente a nivel del periápice y que van a ser activadas luego por los procesos inflamatorios. Entonces, esta es la constitución histológica de la pulpa para poder determinar. Biológicamente, la pulpa, al ser comprometida, va a presentar el dolor. Y este dolor va a tener diferentes conceptos. ¿Listo? Como podemos tener esta característica, que es del Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, donde un agente externo va a comprometer un nervio sensitivo, este va a ser trasladado como receptor nervioso hacia la médula espinal y obviamente se va a producir una respuesta que es dolorosa, ¿correcto? Entonces, Jablonski determina que el dolor es el estado físico que oscila entre las leves molestias y terribles sufrimientos que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, Cohen, por el contrario, determina que el dolor es una sensación desagradable y una experiencia emocional asociada con un trastorno en lo posible ahí, ¿no? Entonces tenemos que la pulpa está constituida biológicamente por dos fibras de conducción. Unas que son, como estamos viendo en la gráfica, las fibras A que se encuentran en los conductos dentinarios, ¿correcto? Estas son fibras de conducción rápida, producen un dolor lacinante, agudo, de corta duración. Y son las fibras C las que son consideradas de conducción lenta y producen un dolor sordo y apagado. Una característica importante de este dolor de las fibras C es que es un dolor que se va a dar por un cambio en la presión intrapulpar e intracraneal. Entonces son dolores que se van a presentar nocturnos, el paciente no duerme. Entonces cuando el paciente está recostado, entonces esta presión va a aumentar. La presión natural de una pulpa sana es de 10 milímetros de mercurio y en estados de compromiso inflamatorio, esta pueden subir hasta 30, 34 milímetros de mercurio y ese cambio de presión es el que va a producir este dolor. Entonces, cuando nuestros pacientes acuden a nosotros y nos refieren que el dolor ha sido nocturno, que no pudieron dormir, entonces tenemos ya un indicativo clínico que el compromiso ha sido de las fibras C y por lo tanto nuestro probable diagnóstico sea una pulpitis irreversible. A diferencia de las fibras A, que son lesiones reversibles, ¿correcto? Entonces, esto es algo más de lo que acabamos de decir. Cuando las fibras A son sensibilizadas, el dolor es agudo, repentino, momentáneo, ¿ok? Y esta sensación de dolor puede estar provocado por los dulces, los salados, que son los que van a producir los electrolitos. De acuerdo a lo que es Fischer, Fischer determina que nuestra cavidad bucal tiene una carga positiva y la carga iónica pulpar es una carga negativa. Este desequilibrio iónico, originado por el balance iónico de la corriente resultante de los estímulos y en las terminaciones odontoblásticas, va a de llamarse dolor. Entonces, como ustedes ven, el dolor pulpar va a ser originado de acuerdo a el compromiso del tipo de fibras y de las características que ellas presenten nos van a permitir que si hay un dolor agudo de corta duración o un dolor de largo, sordo y que sea nocturno. ¿Ok? Cuando estas fibras A han sido comprometidas y sucumben
ante la enfermedad, la lesión que se está dando, entonces van a estimular a las fibras C. Entonces, de tal manera que el compromiso va a ser prolongado y de una manera transitoria, ¿no es cierto? Esta es una imagen que nos va a permitir determinar, por ejemplo, la pieza dentaria que tiene una lesión de caries a nivel oclusal y obviamente a través del reconocimiento biológico de las fibras de conducción de la pulpa, más la diferencia de los tipos de dolor que ya hemos determinado, podemos llegar a realizar el diagnóstico diferencial entre lo que es una pulpitis reversible y una pulpitis irreversible. Entonces, aquí estamos mostrando cómo, por ejemplo, las fibras A están siendo comprometidas y la respuesta va a ser el dolor que ya hemos descrito. ¿Correcto? Y su diagnóstico tendríamos como una pulpitis reversible. Entonces, de acuerdo a la clínica y a la historia clínica que estemos realizando a nuestros pacientes, también ya podemos estar en la sospecha de qué tipo de lesión y compromiso tiene la pulpa dentaria. Entonces, vemos, de acuerdo a la gráfica, que la lesión ha comprometido lo que es la parte central de la cámara pulpar, comprometiendo el corazón de la pulpa, o sea, las fibras C. En esta condición, el dolor espontáneo es constante, ¿listo? Indica un daño más avanzado de lo que es la pulpa dentaria. Entonces, aquí el dolor va a ser sordo, prolongado, y el paciente nos va a referir muchas veces que no puede dormir. Estas son las fibras que han sido comprometidas. Entonces, cuando este compromiso de las pulpas se ha dado, se va a producir pues un estado de inflamación de la pulpa, ¿correcto? Y esta imagen nos va a mostrar el paso de los microorganismos desde la cámara pulpar hacia el ápice o periápice de la pieza dentaria. Entonces, cuando a través del conducto radicular se diseminan los procesos, los microorganismos y los procesos inflamatorios, entonces nos van a dar este tipo de lesiones en el periápice. Entonces, primero se instalará un proceso inflamatorio apical a nivel del ligamento periodontal de esa zona, para luego producir en contacto con el hueso un proceso osteolítico periapical, o sea, un proceso de destrucción ósea. Radiográficamente nosotros vamos a determinar esa característica, un proceso osteolítico, cuyo diagnóstico de este proceso osteolítico va a ser un absceso periapical. Entonces vamos viendo una evolución de las lesiones que comprometen la pulpa dentaria y que van a dar lesiones en el periápice de la pieza dentaria. Luego de este proceso osteolítico, cuyo diagnóstico es absceso, vamos a dar un equilibrio entre lo que es el proceso de la virulencia bacteriana y el mecanismo de defensa del organismo, van a tener un equilibrio dado por este mecanismo de defensa y se va a ir formando un tejido de granulación a nivel del periápice circundado por un epitelio de tejido conectivo en el cual van a haber muchísimos elementos y se va a formar un granuloma periapical. Luego, a partir de este granuloma periapical, entonces puede degenerar y puede, por procesos de licuefacción de sus células centrales, dar una cavidad que va a permitir formar una lesión denominada quiste. Entonces tenemos un granuloma periapical y a partir de un granuloma periapical se puede formar un quiste apical o periapical, también llamado quiste radicular. Entonces, esta es la evolución que va a presentar las lesiones del periápice y que se tiene como origen la pulpa dentaria. Entonces, vemos, esta gráfica nos va mostrando en la clínica cómo los microorganismos, una vez que han comprometido la estructura coronaria, van a ir diseminándose a través del conducto y progresivamente van produciendo la necrosis por liquefacción de estos elementos de la pulpa.
para poder determinar. Entonces, aquí la gráfica nos muestra el paso y la llegada de los microorganismos hacia el espacio del ligamento periodontal. Cuando estos se encuentran en el espacio del ligamento periodontal apical, se va a dar una respuesta aguda inflamatoria, una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a inducir, a que el factor queratinocítico estimule y active la proliferación de los restos epiteliales de Malacet que se encuentran en el espacio del ligamento periodontal, como les había explicado en la lámina inicial, y que obviamente va a dar el desarrollo de un quiste apical. Entonces, esta sería una de las vías del desarrollo o del origen de un quiste periapical. Una de las vías, porque la otra será a expensas de un granuloma periapical. Son las dos vías por las cuales se origina un quiste radicular. Una, a partir de los restos epiteliales de Malacés, que se encuentran en el espacio del ligamento periodontal periapical, y la otra sería a través de lo que es un granuloma periapical. Muy bien. Entonces, una vez que estos microorganismos han llegado al espacio del ligamento periodontal, vean la diferencia entre estas dos imágenes. Podemos ver acá la imagen de la izquierda, esta que estamos viendo, que es un estado natural. Entonces llegan las bacterias, pero en este lado se ha producido un proceso inflamatorio, una respuesta inflamatoria como mecanismo de defensa de este tejido conectivo que se encuentra a nivel del periodonto. Entonces, ¿qué características clínicas nos presenta esta característica? Porque esto es importante determinar para poder reconocer esta característica inflamatoria en la radiografía que posteriormente vamos a ver. Entonces, como estamos viendo, la diferencia es que esta característica va a permitir la inflamación y por ello la extrusión de la pieza dentaria. Entonces, esta pieza dentaria se extruye y va a presentar dolor por ello a la percusión vertical. Entonces, cuando nosotros percutamos una pieza dental en sentido vertical o en sentido horizontal, vamos a tener un diagnóstico que nos va a permitir no la vitalidad de la pulpa, pero sí el proceso inflamatorio que se encuentra a nivel apical. Entonces, la percusión nos permite determinar la existencia de ese proceso inflamatorio a nivel apical y con ello podemos estar haciendo un descarte de lo que es una pulpitis irreversible. ¿Correcto? Entonces, la característica clínica, como podemos leer, es una extrusión dentaria, o sea, el paciente va a referir dolor al morder, al masticar, a comer sus alimentos, y en el examen clínico, nosotros con la percusión vertical vamos a poder este, reconocer. ¿Y qué características radiográficas presenta? Como estamos viendo aquí las características radiográficas, por este proceso inflamatorio que se ha producido a nivel apical, obviamente radiográficamente vamos a ver que hay un ensanchamiento del espacio del ligamento de esta zona. Este espacio nos va a permitir reconocer, como estamos viendo en la radiografía ahora, y podemos entender que aquí en el periápice tenemos un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, característica radiográfica que nos está evidenciando un compromiso de lo que es la pulpa dentaria. Entonces nosotros tenemos acá una restauración y no podemos determinar clínicamente si existe o no existe un compromiso pulpar, pero si evaluamos el periápice de la pieza dental, estamos viendo que hay un proceso inflamatorio que se caracteriza radiográficamente porque se ve una zona de mayor ensanchamiento que está comprometiendo la zona periapical, apical o periapical, de acuerdo a los conductos que se estén presentando en esa zona. Entonces, cuando uno quiere hacer un diagnóstico de si una pieza presenta compromiso pulpar, nosotros no evaluamos a nivel de la corona, evaluamos a nivel de lo que es el ápice radicular.
en el periápice. ¿Y qué es lo primero que notamos? La característica que estamos viendo en esta diapositiva, que es ese ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Aquí lo estamos viendo bien. Puede ser más sutil, pero ya hay un proceso inflamatorio, ¿correcto? Este proceso inflamatorio apical se va a diferenciar del proceso inflamatorio que es de origen periodontal, porque en ese caso tendría que ser uno que sería pararadicular, ¿correcto? Y si fuera de una lesión maligna, este proceso inflamatorio, este ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal eh, pararadicular, sería, por ejemplo, una neoplasia maligna, un osteosarcoma. Y si es pararadicular, o sea, perirradicular, que compromete todo el contorno radicular, entonces estamos hablando de un trauma de oclusión. Una de las características del trauma de oclusión es el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, resultado de ese proceso inflamatorio que se está dando clínicamente en esa zona. ¿Correcto? Entonces tenemos ese diagnóstico diferencial para poder tener en cuenta. Y entonces, cuando nosotros decíamos en el espacio del ligamento periodontal apical, voy a observar una lesión de caries, de una zona de ensanchamiento, entonces producido por un compromiso pulpar, tengo el diagnóstico de una pulpitis irreversible. Por ejemplo, vemos en estas diapositivas que la pieza dentaria presenta una restauración coronaria en la cual clínicamente no se observa una lesión de caries, es una restauración bien, no tiene contactos prematuros, pero la paciente presentaba dolor. Entonces, este dolor, al ser evaluado en la radiografía, nos está dando que en la zona del periápice ya presenta un ensanchamiento de este espacio del ligamento periodontal. Y entonces vemos un acercamiento y vemos que esto no solamente está comprometiendo un una zona de mayor dimensión, sino que también ya hay pérdida, erosión, pérdida de lo que es la línea radiopaca, que es la cortical. Entonces ya no solo tenemos un proceso inflamatorio, sino ya esta pieza está presentando un proceso osteolítico, ¿no? O sea, un absceso apical. ¿Correcto? Entonces, nos está sirviendo para poder determinar el diagnóstico entre una característica y la otra. Esta pieza, por ejemplo, esta imagen, tiene una caries cervical, entonces no voy a evaluar a nivel de la corona, voy a evaluar a nivel de lo que es el periápice o ápice. Entonces, para lo que hemos estado hablando, esta pieza dentaria ya ha tenido un ensanchamiento del espacio, hay un compromiso del hueso y ya se está dándose un proceso osteolítico comprometiendo una zona mayor de lo que es el periápice dentario. Entonces, ya tenemos un diagnóstico diferente para la condición que estamos determinando. ¿Correcto? Sin embargo, en esta pieza presente esta caries, a nivel del periápice tenemos un ensanchamiento que nos está indicando que esta lesión de caries ha comprometido la pulpa dentaria. ¿Correcto? Entonces tenemos, cuyo diagnóstico determinaríamos como una periodontitis periapical o una periodontitis apical aguda. ¿Correcto? Entonces tenemos que los procesos inflamatorios son el primer signo radiográfico de una lesión pulpar o una lesión odontogénica o una lesión inflamatoria. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya cuando estas han avanzado, podemos tener un mayor compromiso del periápice y hasta una respuesta biológica de defensa del hueso. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este mecanismo de defensa del hueso es que es un proceso inflamatorio también, es denominado un proceso
osteolítico, ¿no? Entonces, este proceso osteolítico es un proceso en el cual, por acción de las toxinas bacterianas, se produce una lisis de hueso a nivel apical o periapical. Y como ya les había indicado, nos dan un diagnóstico de absceso crónico periapical cuando circunda el periápice del alveolo. Pero cuando compromete el cuerpo mandibular o del maxilar, ya va a denominarse como un estado de una osteomielitis, que en este caso puede ser focal o en otros difusa de acuerdo al compromiso de la estructura ósea a nivel de lo que es el cuerpo mandibular. ¿Correcto? Entonces, este proceso osteolítico se está graficando en esta imagen. Las bacterias ya no solo se encuentran en el espacio del ligamento periodontal, sino que ya han comprometido la zona que representa la cortical alveolar y entonces va a darse procesos de erosión, procesos de borramiento de la cortical alveolar, lo cual va a ser significativo ver en la radiografía para poder determinar el compromiso que tiene este periápice, el hueso en este caso, ¿no? Entonces, ya estamos frente a un proceso osteolítico. Entonces, ¿qué características me va a dar este proceso osteolítico? Va a darnos una imagen radiolúcida. Todo proceso osteolítico, todo absceso, ¿correcto? Hablando en radiología, es un proceso osteolítico. El diagnóstico es absceso crónico. La imagen será radiolúcida. Sus límites siempre van a ser difusos, ¿correcto? No podemos determinar dónde, dónde termina el proceso osteolítico, ni qué zonas ha comprometido. Sí vamos a ver dentro del compromiso zonas de bordes de hueso irregular, ¿correcto? Entonces, límites difuso, bordes irregulares y la presencia, obviamente, de lagunas líticas y pequeños secuestros óseos. Esto se va a ver más característicamente en las osteomielitis crónicas difusas, ¿no es cierto? Para poder determinar. Entonces, son características radiográficas de todo proceso osteolítico y con ello vamos a determinar que todo proceso osteolítico puede tener un origen que puede ser obviamente la pulpa, pero también vamos a encontrar que alteraciones dentarias como estas que estamos observando, que son anomalías dentarias de forma o una falta de coalescencia de los lóbulos del esmalte, ¿sí? Entonces se va a ver una invaginación, entonces son conocidos como dientes invaginatus o dens indens, y de acuerdo a su clasificación, aquellos que comprometen hasta la pulpa dentaria, o sea, la clase 3, van a permitir el paso de los microorganismos y van a producir procesos osteolíticos a nivel de su periápice. En muchos casos, como la pulpa ya está necrosada, son asintomáticos. Entonces el paciente no manifiesta dolor y por lo tanto el proceso osteolítico muchas veces tiene una vía externa y va a formar una fístula y ya cuando se toma la radiografía son estados avanzados. Entonces podemos ver dos casos diferentes donde están comprometiendo en este caso inclusive la cripta del germen de la pieza del canino. Entonces, es probable que se produzca una hipoplasia del esmalte a este nivel, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo esa característica que nos va a permitir. Entonces, esta alteración de forma se presenta cuando se produce, por ejemplo, una extracción prematura de las piezas deciduas, vamos a producir una aceleración en el proceso de erupción dentaria y entonces tenemos un pseudoinfantilismo pulpar. Esta pieza se diagnostica como un pseudoinfantilismo pulpar, en la cual los ápices están abiertos y la corona ya está en oclusión. O sea, ha habido una aceleración en el proceso de erupción y obviamente con los golpes de la masticación, de la oclusión, se produce un compromiso de la pulpa, degenerándose en una necrosis pulpar por licuefacción y produciendo estas lesiones periapicales.
nótese, para poder ver. Esta radiografía es importante de poder reconocer porque estas piezas deciduas van a determinar el por qué sus procesos que comprometan la pulpa no se van a evaluar en el periápice. Cuando uno presenta piezas o evalúa piezas deciduas, vamos a reconocer primero la característica dentaria. Entonces, por anatomía dentaria, las piezas deciduas en las molares presentan de la cámara pulpar hacia la furca los conductos accesorios, que son más permisibles para que los microorganismos se difundan a través de ellos y lleguen al espacio del ligamento periodontal a nivel de la furcación, dando este proceso inflamatorio. O sea, se observa el ensanchamiento del espacio para el ligamento periodontal a nivel de lo que es la furca. ¿Correcto? Entonces, vemos que este proceso osteolítico puede comprometer la cripta del germen de la pieza permanente, este proceso osteolítico. Entonces, si produce la lisis del subcortical de la cripta y penetra en ella, va a producir, en muchos casos, lo que llamamos la amelogénesis y aquello que reconocemos como diente de Turner, ¿no? Uno de los orígenes del diente de Turner son los procesos infecciosos y se originan por esta característica, ¿correcto? Entonces, es diferente evaluar una pieza permanente, cual su delta apical está en el periápice, y por eso las lesiones son a nivel del ápice. Entonces, en una pieza permanente yo busco esta primera característica radiográfica a nivel del ápice en la pieza permanente, pero cuando estoy evaluando piezas deciduas, no lo voy a hacer en el ápice, sino a nivel de la furcación. ¿Correcto? Y de ahí me va a permitir hacer el diagnóstico diferencial para ambas condiciones. Esta radiografía nos está mostrando lesiones periapicales que están circundadas por una densa imagen radiopaca a nivel del periápice, como ustedes pueden ver, a diferencia de su lateral, que presenta un hueso de características normales, ¿sí? Pero aquí vemos el proceso osteolítico y circundando una zona de mayor densidad, una mayor radiopacidad, igual en la otra característica. Esa característica va a estar diagnosticada como una osteitis condensante. Entonces, todo proceso osteolítico está asociado a una respuesta biológica del hueso que circunda y ello le permite denominarse osteitis condensante, donde los espacios medulares son disminuidos y hay una posición de hueso a nivel de las corticales. Entonces se disminuye y por ello se ve de una mayor densidad. Radiográficamente se observa radiopaco, circundante al periápice o a la lesión osteolítica que se estaba observando. Esta osteitis condensante es importantísima para poder reconocer que el proceso osteolítico es de origen odontogénico y que no es una neoplasia maligna. Las neoplasias malignas, por la agresión y la rapidez de estas, no presentan esta respuesta biológica de hueso inflamatoria denominada osteitis. En cambio, las lesiones osteolíticas de origen odontogénico, ¿sí? Entonces van a presentar esta respuesta y es un medio importantísimo para poder hacer el diagnóstico diferencial. Entonces pueden ver en esta radiografía cómo el proceso osteolítico está circundado por esta imagen radiopaca que circunda, ¿no? A diferencia de su adyacente. Podemos hacer el diagnóstico diferencial. Aquí vemos muy claramente como por ejemplo la lesión que está en la parte coronal de la pieza dentaria ha comprometido el periápice, ha producido ya más allá de un proceso inflamatorio apical, un proceso osteolítico en el periápice y que está circundada por toda esta imagen radiopaca que se observa y que determina que es una lesión de hueso infeccioso.
¿cierto? Entonces, hay procesos infecciosos de muy larga data y que van a producir una de las condiciones son reabsorciones externas. Podemos ver en ambas imágenes procesos de reabsorción externa, ¿correcto? Y en algunos casos, procesos de reabsorción interna, que determina que la pulpa en algunas zonas es vital, ¿correcto? Aquí podemos ver tipos de reabsorción radicular con tratamientos endodónticos y sin tratamiento endodóntico o en vías de ese tratamiento. ¿Correcto? Ven ustedes esta imagen, es muy característica, presenta procesos de reabsorción radicular externa en bisel, ¿correcto? O en filo de cuchillo. Para ello, también observamos en el interior de la cámara pulpar, o sea, procesos de reabsorción radicular interna, ¿correcto? Entonces, pero la característica de estas piezas es que presenta osteitis condensante. Miren, toda esta imagen radiopaca que está circundando es una osteitis, respuesta inflamatoria de hueso ante la lesión, ¿correcto? Entonces, para poder tener esa respuesta. Muy bien, aquí tenemos dos tipos de reabsorciones internas, unas formadas en una lesión cuya alteración dentaria ya la hemos visto hace un momento, y aquí tenemos otra en esta molar, ¿no? Que compromete procesos de reabsorción interna, ¿correcto? Estados más avanzados, los estados más avanzados de los procesos osteolíticos, nos van a dar diferentes características, y estas características van a ser reconocidas porque nos van a presentar, como decía hace un momento, los procesos osteolíticos están por zonas líticas, zonas de secuestros óseos y fracturas patológicas, como estamos viendo en estas zonas. Entonces, hay una rarefacción de hueso. Característica es diagnosticada como una osteomielitis, ¿correcto? Entonces, este tipo de lesiones son procesos infecciosos un poquito más avanzados en relación a el compromiso que pueda presentar un absceso periapical, ¿correcto? Entonces, en la otra radiografía periapical vemos que el proceso osteolítico ha comprometido todo el soporte óseo de la pieza dentaria, dando una característica de diente flotante. Esta característica de diente flotante tendríamos que diagnosticarla y diferenciarla de lo que es una neoplasia maligna, porque las neoplasias malignas presentan también este tipo de características. ¿Cuáles son? Son diente flotante. Entonces, yo presento estas dos imágenes y digo, ¿son lesiones malignas o son procesos infecciosos? Entonces, para este diagnóstico, para esta respuesta, entonces, evaluamos el hueso circundante. Si nosotros observamos que hay esa imagen radiopaca que circunda ese proceso, estamos frente a una osteitis condensante. Y ello es una característica de que la lesión es de origen odontogénica, que puede ser de origen pulpar o que puede ser en este caso de un origen periodontal. Entonces, esta es una enfermedad periodontal, la cual ha comprometido el soporte de la pieza dentaria y obviamente está dando una característica radiográfica de lo que es un diente flotante, y obviamente la pieza va a presentar clínicamente movilidad dentaria. ¿Cierto? Muy bien. Esta es la imagen de una neoplasia maligna. Presenta las mismas características que estamos viendo con la osteomielitis, ¿correcto? Entonces tenemos zonas de pérdida, zonas de necrosis, de pérdida de hueso, entonces, pero no observamos zonas de respuesta inflamatoria de hueso. Entonces, mientras en la osteomielitis sí vamos a encontrar en
La neoplasia maligna, no. Entonces, tenemos la respuesta correctamente. Los procesos osteolíticos, cuando bajan su virulencia bacteriana y se va a dar un equilibrio, como decía anteriormente, entre el mecanismo de defensa de nuestro organismo, ¿correcto? Y el efecto virulento de las bacterias, las toxinas, van a permitir formar un tejido, una masa, que más allá de que sea una masa granulomatosa, ¿sí? Es un contenido de células cuyo tejido granulomatoso contiene a compuestos de células cebadas o macrófagos, linfocitos, leucocitos polimorfonucleares, monocitos, ¿sí? Y se van a encontrar células gigantes multinucleadas y bastantes cristales de colesterol. Estos son los elementos que van a eh, conformar un granuloma periapical. Entonces, las células que conforman un granuloma periapical son las que están en la imagen radiográfica y están dentro de un tejido conectivo. Entonces se va formando una bolsa de tejido granulomatoso, ¿correcto? Radiográficamente, este granuloma periapical va a darnos un tipo de imagen. Esta imagen que teníamos antes del proceso osteolítico que era difuso, no teníamos una línea que nos permita dónde empieza o dónde termina. En cambio, en el granuloma periapical, que es crónico, va a darnos una imagen que ya nosotros vamos a poder determinar una forma. Entonces, cuando nosotros ya vamos viendo una forma en la radiografía, estamos frente a lo que sería el diagnóstico de una lesión del tipo granuloma. ¿Cuál sería la densidad? Radiolúcida, que se presenta en el periápice de la pieza dentaria, que puede tener una forma circular, ovoidea, ¿listo? O presentar límites definidos, ¿correcto? Entonces, aquí en la imagen estamos viendo que el periápice presenta una imagen radiolúcida, ¿correcto? Que circunda todo el periápice. Pero ya podemos ver una forma y está delimitada por un límite definido que se está dando en la zona inferior y cuyo límite inclusive podemos determinar la cortical y podemos determinar que estamos presentando una forma, ¿correcto? Entonces es un estado más avanzado de lo que es el compromiso. Tenemos que determinar también, amigos, que los, los granulomas no inmediatas, sino son procesos en el tiempo. Entonces, estos eh, diagnósticos pueden tener un compromiso que tienen que ser verificados, obviamente, histológicamente. Vemos una lesión en el periápice y vamos a determinar su característica dada la presentación de la imagen que está dándose, ¿no? Ok, correcta. Muy bien. Entonces, vean ustedes, en el periápice tenemos, y yo ya veo que aquí veo un límite, o sea, un tenue límite alrededor de lo que es el periápice. Estamos viendo y yo puedo demarcar. Ya no solo, ya no solo es una pérdida osteolítica, sino ya puedo determinar un límite. Igual en esta radiografía podemos determinar la imagen que está circundando a lo que es el periápice. Entonces, vemos que es una gran imagen radiolúcida que viene de la cortical, se va determinando por esta zona y llega hasta esta zona inferior. Entonces, determinamos, ya está formándose, se está dando estos
histológicamente ese tejido conectivo que va a ir a contener esos elementos que conforman esta lesión denominada granuloma, ¿correcto? Y obviamente es importante reconocer esta característica porque nos va a poder diferenciar de lo que es un quiste radicular. Cuando nosotros observamos un quiste radicular radiográficamente, vamos a determinar que un quiste es una cavidad patológica revestida por un epitelio escamoso estratificado, ¿no? Muy bien. Se originan, como decimos, ¿no? Se originan de los restos epiteliales del Malacés. Es la segunda patología radiolúcida más común y la clínica nos va a determinar que se presenta en adultos entre los 20 y los 50 años, con una frecuencia de esta lesión del 70%. Su ubicación obviamente está en el ápice de piezas desvitalizadas, ¿correcto? Entonces, al estudio histológico, los quistes radiculares van a presentar un tejido, un epitelio, que va a tener hasta histológicamente hasta 50 capas, en algunos casos 50 capas de epitelio, ¿no? De tejido de células. Entre lo más común es 20 y 30, de acuerdo a la revisión de la literatura, ¿no? De lo que nos dice Langlais, lo que nos dicen Goas, estas condiciones para lo que es un quiste radicular. Entonces, es importante reconocer también el mecanismo de crecimiento que va a presentar las lesiones quísticas antes de ver sus características radiográficas, porque siempre es bueno decir, ¿cómo crece un quiste? ¿Cuáles son las características del crecimiento de un quiste? A veces solo decimos por crecimiento hidrostático. No, miren, ve, hay etapas que se van a dar primero una proliferación epitelial, donde actúa, como ya les había indicado, cuando el compromiso de la pulpa se da a nivel del periápice de la pieza. ¿Recuerdan? Entonces se produce una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a activar al mecanismo del factor queratinocítico, ¿verdad? Y este factor queratinocítico va a estimular, ¿correcto?, a los restos epiteliales de Malacés que se encuentran en el periápice en forma adyacente y va a incrementar que estos restos epiteliales de Malacés dándose la producción de un quiste apical. O sea, no hemos llegado al granuloma, sino simplemente a partir de esta proliferación epitelial que se da en el periápice, nos va a permitir esta condición del origen del diente. Dentro del desarrollo vamos a tener, aquí hay la acumulación de contenidos celulares. Es una constante producción y acumulación de queratina dentro de su luz. Entonces, esto va a permitir que haya una presión hidrostática. Y este crecimiento hidrostático va a incrementar, ¿cierto?, la presión hidrostática intraluminal que ejerce una fuerza sobre la pared ósea adyacente y la cual va a ser estimulada para el factor de reabsorción ósea. Entonces, estamos viendo que primero hay una etapa de proliferación epitelial, otra etapa de acumulación de contenidos celulares, ¿correcto? Entonces, un crecimiento hidrostático que permite que haya presión osmótica dentro de lo que es el quiste y permite de esta manera el ingreso de qué? De líquido, porque la presión es de 70 milímetros de mercurio dentro del quiste y esto es mayor que aquella que se encuentra en la circulación sanguínea. Entonces, de esta manera, permite que ingrese, pero que no salga líquido. Y este líquido va a estar conteniendo a citocinas y el factor de necrosis tumoral. Vamos a encontrar las citoquinas, que son las, por ejemplo, las interleucinas 1, 4, 6, 8, 10, 12, que van a intervenir en la activación de las prostaglandinas y estas a su vez van a
estimular al factor ostión. Y el factor ostión va a permitir la producción de lo que son las lesiones que van a reabsorber el hueso, como son los osteoclastos. Muy bien. Entonces, luego hay una actividad enzimática intracapsular, que hay un incremento de células cebadas, las cuales van a producir ácido hialurónico, que vuelve ácido el ambiente quístico. El ácido hialurónico también estimula la formación de heparina, ¿no? Para poder determinar. Entonces, esto es la forma como se desarrolla un quiste. Entonces, radiográficamente, este tipo de lesiones van a tener una imagen, una densidad radiolúcida y periapical circundando el periápice, van a tener una forma ovoidea o circular y van a tener límites definidos. Hasta aquí era un granuloma, ¿correcto? A partir de ello, para diferenciar en la probabilidad de que sea un quiste, vamos a observar que esta va a estar delimitada por un borde, que es el hueso, y ese borde es corticalizado, ¿correcto? Entonces, los quistes van a ser imágenes radiolúcidas de forma ovoidea o circular que se presentan en el periápice de límites definidos y borde corticalizado. Los granulomas no, ¿correcto? Entonces, teniendo esta característica, nosotros podemos ver esta imagen y determinamos que en esta pieza dentaria se está presentando una imagen, miren, ve, periapical, ¿correcto? Que tiene un límite definido, porque podemos definir hasta de aquí hasta por acá, hasta por aquí, pero también estamos observando una línea radiopaca, que es la cortical. Entonces, podemos determinar que esta lesión probablemente tenga el diagnóstico de lo que es un quiste periapical. ¿Correcto? Para que sea quiste periapical, algunos autores determinan tamaños. No, se han encontrado, de acuerdo a la revisión histológica, granulomas o quistes pequeñitos y granulomas grandes. O sea, no determina, sino la cronicidad de la lesión, la respuesta inflamatoria de este tipo de quistes van a determinar la condición que se está encontrando. Para poder determinar si esta lesión que estamos observando es de origen odontogénica, y cuando digo odontogénica es aquella que también por sinónimo podemos llamar de origen pulpar o de origen inflamatorio, ¿correcto? Sea de esta característica, tenemos que evaluar la cortical. Esta cortical, como ustedes están observando, miren, viene, se abre, da la vuelta, gira y regresa a la cortical del lado opuesto, ¿correcto? Así. Entonces circunda, por eso decimos, imagen radiolúcida, de forma que podamos determinar, ¿correcto? Tiene un límite definido que está dado por el tejido conectivo y obviamente el hueso nos va a dar la cortical. El límite nos da el tejido. La cortical el borde nos da la cortical, o sea, el hueso, ¿correcto? Entonces, de esta manera estamos pudiendo observar que esta lesión es de origen odontogénica, porque puede presentarse una lesión de esa característica que se encuentre proyectada en el periápice y que no sea esa condición, ¿correcto? Esta imagen es clásica para poder aprender y determinar que es una lesión de origen odontogénica. O sea, vemos la cortical, se abre y circunda hacia el lado opuesto. ¿Correcto? Vean ustedes, viene y aquí vuelve a continuar con la cortical del alveolo. Entonces, esta es una lesión que podemos determinar que es una lesión que probablemente, decimos, es un quiste periapical, ¿correcto? Por la cronicidad y las características radiográficas que está presentando. Obviamente, hay autores, decimos, la imagen es una ayuda para el diagnóstico, sí, pero
también los artículos, las revisiones, los estudios determinan que este tipo de lesiones, cuando presentan este tipo de características radiográficas, ya sugieren la presencia de un quiste y no un granuloma, ¿correcto? Entonces, vamos a determinar, porque vamos a escuchar siempre, ¿no? Un granuloma, un quiste no se puede diferenciar, pero la cronicidad y las características que estamos viendo en el tiempo y de acuerdo a ello permiten este, hacer ese probable diagnóstico, ¿correcto? Entonces vemos que esta lesión, miren, de esta pieza lateral, ¿correcto? Ha presentado una lesión que primero fue un proceso osteolítico, ahora estamos en una línea que ya tenemos una cortical que viene por este sitio y está viniendo hasta acá. Entonces decimos, esto es un quiste periapical que se ha originado en la alteración dentaria de esta pieza dentaria, ¿no? O sea, una anomalía dentaria de forma, o sea, un dens invaginatus. ¿Correcto? Nunca debemos minimizar las características estructurales de una pieza dentaria. Entonces, muchas veces vemos pequeños restos radiculares, ¿correcto? Y que para su tratamiento resultan muy fáciles para su extracción. Si no tenemos una radiografía, ustedes vean la característica de esta lesión, cómo ha comprometido hasta lo que es el cuerpo mandibular y tenemos una lesión muy, muy extensa y que compromete el cuerpo mandibular. Y decimos, mírenme, y clarito se observa cómo la cortical del lado mesial se abre, continúa hasta el fondo, hasta llegar a la zona de lo que es el conducto dentario, gira y da esa característica para regresar a la parte distal del alveolo. Característica radiográfica de un quiste periapical. Extenso, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar lesiones que son quistes pequeños, quistes grandes. Aquí podemos, a ver, observen y traten de delimitar una línea radiopaca que esté circundando el periápice en esta pieza dentaria. Miren, ven, aquí está la línea, sí, viene por acá tenuemente, perdón, tenuemente, y luego llega a esta otra cortical que forma el alveolo dentario. Entonces tenemos una lesión que está en desarrollo de un quiste preapical, ¿correcto? Entonces entender que estos procesos no son de corto tiempo, sino son lesiones crónicas de larga data y que en el tiempo van a dar la diferenciación, ¿correcto? Por ello que sugiere que al ser extraídas sean llevadas a lo que es el examen histopatológico y que sea determinado como un tejido conectivo, una bolsa de tejido conectivo que se estaría constituida por elementos y sería un granuloma o sea una cavidad quística donde esté contenida por un líquido y esta sea considerada como un quiste periapical o un quiste radicular. Qué efectos presentan este tipo de lesiones? Entonces, vemos en la imagen de la radiografía panorámica que el quiste periapical, y ahora ustedes pueden decir cuál de las dos piezas, si es el lateral o es el canino el que está originando el quiste. Entonces, se empiezan a evaluar la cortical de la pieza del lateral y si es que retorna al lado opuesto y vemos su origen, ¿correcto? Entonces, ¿qué efecto está produciendo? Por un momento está desplazando la pieza dentaria. Segundo, hay un desplazamiento de la pared basal del seno maxilar. Entonces, hemos visto que toda esta lesión quística va a producir reabsorción radicular externa, va a producir desplazamiento dental
expansión de la tabla ósea bucal por el adelgazamiento que se va dando y el desplazamiento de estructuras adyacentes. En este caso puede ser el seno o puede ser el piso de la fosa nasal, comprometiendo de acuerdo a el tamaño de la lesión, ¿correcto? Entonces, vamos a tener efectos de esta lesión mm, quística. Vamos a hablar sobre el quiste residual porque es uno de los quistes que también está considerado dentro de las lesiones que circundan el periápice de una pieza, aunque en este caso ya la pieza sea extraída. Entonces, se va a formar por la resección incompleta de un quiste apical o periapical o radicular o también lateral, ¿correcto? Va a tener una característica importante, el quiste residual, eh, que es denominada copa de Coñac. Entonces, el quiste radiográficamente, el quiste residual tiene esta característica de tener la imagen radiolúcida, pero que compromete o tiene comunicación con el proceso alveolar. Entonces, toda lesión que tiene comunicación con el proceso alveolar, como estamos viendo aquí, ¿correcto? Entonces, si no hay este compromiso, esta comunicación con el proceso alveolar, ¿sí? No es un quiste residual, es otro tipo de lesión que tenemos que determinar cuál es su origen, ¿correcto? En este caso, la clínica nos indica la extracción de una pieza dentaria, entonces nos indica que podemos observar radiográficamente el alveolo y esa comunicación con la imagen radiolúcida, que en este caso representa un quiste, que al ser extraída la pieza se comporta como un quiste residual. Y esta característica se denomina copa de Coñac. Ya es una lesión unilocular. Puede ser pequeña, entonces acá ustedes están viendo dos tipos de quiste residual, ¿correcto? Y en cada una de ellas lo que se observa para su diagnóstico es que presentan comunicación con el proceso alveolar. ¿Listo? Como estas lesiones y van a permitir el paso de agentes, tanto físicos como microbianos, se van a producir muchas veces, se van a convertir en quistes residuales que presenten procesos infecciosos sobreagregados. Entonces va a cambiar todas las características radiográficas y clínicas de esta lesión, ¿correcto? Ya no se va a ver esa línea porque se ha instalado un proceso osteolítico. ¿Correcto? Y esto está cambiando la característica de la lesión. Podemos ver esta lesión y cuando se presenta en la zona anterior, vean ustedes, también se va a observar ese tipo de comunicación con el proceso alveolar, pero también en la zona inferior vamos a ver que hay una pérdida de la cortical que nos está indicando que se está dándose un proceso osteolítico. Entonces, un quiste residual infectado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, a la toma de una radiografía oclusal, podemos observar que hay un abombamiento, un desplazamiento de la tabla vestibular. Entonces, estas características son importantes reconocer para poder hacer el diagnóstico y su tratamiento correspondiente. ¿Correcto? Recalco, si no tiene esta comunicación con el proceso alveolar, ¿correcto? No es una lesión de origen odontogénica, sino es probablemente de otro tipo de condición que estemos observando. ¿Correcto? Entonces, tenemos las características de un quiste residual. Muy bien. Eh, las lesiones odontogénicas van a tener un diagnóstico diferencial. Entonces, estas lesiones radiolúcidas que se presentan en el periápice van a tener muchas veces que ser reconocidas por la clínica y las características radiográficas. Por ejemplo, un defecto quirúrgico.
¿correcto? Una cicatriz quirúrgica, que es diferente, ¿correcto? Enfermedades periodontales que comprometen el proceso alveolar y que muchas veces, como ya dije, van a dar la característica de diente flotante. Vamos a ver procesos infecciosos como la osteomielitis, como lesión radiolúcida que va a comprometer el periápice de la lesión, ¿correcto? También tenemos la displasia cementaria periapical, ¿ya? Muy común el error en el diagnóstico y se realizan tratamientos de conducto en displasia cementarias periapical y obviamente la lesión no tiene nada que ver con el periápice de una pieza dentaria. Quistes y tumores de los maxilares y neoplasias malignas que comprometen el periápice de una pieza. Y estas las vamos a ver en imágenes para tener una idea cabal de lo que estamos hablando. Y tenemos, por ejemplo, aquí el defecto quirúrgico. Tenemos una lesión que ha sido tratada quirúrgicamente, y había un quiste, ha sido tratado, se ha hecho el tratamiento de conducto y todavía se nota la línea tenue radiopaca que circunda al hueso, ¿correcto? Y al examen clínico, ya, ¿correcto? Entonces es una de las características para poder determinar su diferencia, ¿no? En cambio, es una cicatriz que en el tiempo se va dando y se va comportando de diferente manera. Entonces, hay características de radiografía, primero espículas que van determinando que está disminuyendo la cavidad quirúrgica, una cicatriz quirúrgica. Entonces, la displasia cementaria periapical es en una fase activa claro, ¿no? Decía que la displasia Decía que la displasia cementaria preapical es una lesión que en su fase inicial es radiolúcida y se proyecta en los periápices de las piezas dentarias. Conforme va madurando esta lesión, va teniendo conductas de imágenes mixtas, como vemos en la imagen, y para luego tener una etapa inactiva latente que es radiopaca en el periápice. Entonces, se determina para poder determinar de esta manera. Entonces vemos, por ejemplo, una imagen que está radiopaca, que está proyectada en el periápice y que su diagnóstico sería displasia cementaria periapical, igual a esta, ¿correcto? Entonces podemos indicar displasias periapicales. La diferencia entre lo que es una displasia periapical versus una lesión pulpar va a estar dada, porque vean las dos imágenes. La imagen presenta lesiones periapicales. Esta imagen presenta lesiones periapicales, lesiones radiolúcidas proyectadas en el periápice, pero tenemos que hacer un poquito juiciosos en el examen y no observamos lesión de caries, o sea, no hay un compromiso de la pulpa, ¿correcto? En cambio, en esta otra lesión vemos la imagen radiolúcida periapical, pero también vemos un compromiso de la cámara pulpar. O sea, para este diagnóstico de la displasia periapical versus una lesión pulpar, podríamos determinar y decir, no, las displasias van a presentarse en el periápice de piezas
que no van a presentar un compromiso de la cámara pulpar a nivel coronario, ¿correcto? Entonces vemos su integridad completa, en cambio en la lesión pulpar vamos a ver que frecuentemente están dadas por lesiones de caries. Entonces vamos a tener un diagnóstico más certero. Algunas lesiones que se presentan en el periápice de las piezas también van a ser tumores, como estábamos hablando, y a veces en las radiografías periapicales o cruzales a partir de ellas vamos a ampliar nuestro estudio y vamos a encontrar lesiones tumorales de mayor extensión en la radiografía panorámica, como estamos observando. Así, en este caso, vemos, por ejemplo, un tumor con una característica de patrón de pompas de jabón. Entonces tenemos un tumor, ¿cierto? Que va a dar una característica importante en el periápice de una pieza dentaria. ¿Listo? Asimismo, vamos a tener en el diagnóstico diferencial de las lesiones que se puedan presentar en el periápice, neoplasias malignas que comprometen todo el proceso periapical y obviamente vamos a dar esta característica de diente flotando, ¿correcto? Muy bien. Entonces aquí tenemos imágenes muy bonitas que nos permiten ver las características de algunas lesiones, ¿no? En este caso se ve esta rarefacción ósea, estas espículas irregulares, se compromiso esa reacción del reborde basal. A nivel del periápice dentario estamos observando el desplazamiento también de su soporte diente flotando, que cuando tomamos una oclusal se va a ver de estas características. Entonces, mm, ¿por qué llegamos a su diagnóstico de una neoplasia maligna, no? No vemos esa respuesta inflamatoria de hueso llamada osteitis condensante, ¿correcto? En cambio, este es un proceso infeccioso, una osteomielitis crónica, ¿cierto? Difusa, porque compromete gran parte de nuestro cuerpo mandibular. Sabemos dónde está empezando, pero no tenemos un límite definido dónde va a determinar. Entonces, vemos, por ejemplo, que empieza por esta zona, pero compromete hasta por esta zona de la rama mandibular, el reborde, hay zonas de lisis, zonas de lagunas líticas, secuestros óseos, y se va dando hasta esa condición. ¿Correcto? Mis amigos, hemos llegado al final de esta ponencia. Espero haberles ayudado para tener un diagnóstico más importante y certero en el tratamiento de las lesiones odontogénicas. ¿Listo? Tres etapas de nuestra vida eh, en en este su servidor. ¿Correcto? Que llevan en el recuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, a usted de parte de todo el Colegio Odontológico, agradecerle por su tiempo y dedicación de poder compartir sus conocimientos con todas las personas presentes. Esperamos que haya una próxima oportunidad para poder estar de manera presencial, doctor. Pero gracias a usted Muchísimas por su gracias, tiempo. César. Listo, Gracias. un abrazo. Otra oportunidad.